Me llamo Teniente Coronel Grace Helbig, con 38 años, estaba de pie en la casa, donde crecí en Annapolis. Un fantasma no deseado en una fiesta que honraba al hombre que robó mi victoria. Mi hermano. Mi sonrisa era un alto al fuego, una pausa calculada antes de que comenzara la verdadera batalla. Entonces, mi madrastra Débora me acorraló, su voz una hoja de seda afilada. Grace, querida, no estarás tratando de robarle protagonismo con ese uniforme, ¿verdad? Este es el día de Lucas. Sus palabras fueron un golpe directo, una detonación, que hizo estallar años de silencio soportado. Sentí el frío familiar que se filtraba hasta la médula. Pero mantuve su mirada. ¿Alguna vez te han obligado a aplaudir a la persona que te robó el trabajo de tu vida? Confundieron mi silencio con rendición. Estaban a punto de aprender que el arma más peligrosa es una mujer que no tiene nada que perder. El pensamiento era una piedra dura y fría en mi estómago. Había ensayado este momento durante todo el viaje de 2 días desde Nevada. Mi polvoriento Ford F-150. Un marcado contraste con los relucientes Mercedes y BMW que ahora bordeaban el largo camino de grava. Mi camioneta, como yo, no pertenecía aquí. Este era su mundo de céspedes cuidados y dinero viejo silencioso. La invitación, si es que podía llamarse así, aún estaba arrugada en la guantera. Había llegado apenas 3 días antes, un pensamiento tardío. Una cortesía extendida tan tarde que era un insulto. Respiré hondo y me calmé. El aire salado de la bahía de Chesapeake llenaba mis pulmones. Era el olor de mi infancia, un olor, ahora mezclado con el amargo sabor de la distancia. No estaba aquí por los canapés ni las charlas educadas. Estaba aquí para enfrentarme a ellos. La puerta principal se abrió hacia una ola de calor. Risas y el suave tintineo de copas. Mi hermano Lucas, el hombre del momento, estaba cerca de la gran escalera, alto y bronceado, aceptando felicitaciones con un encanto fácil y ensayado. Contaba una historia, mi historia, sobre una escapada estrecha en Kandahar. Su voz resonaba con un valor que había tomado prestado. Era un buen actor. Eso tenía que admitirlo. Fue entonces cuando Débora hizo su movimiento, ejecutando una maniobra social impecable que me dejó aislada cerca de la chimenea rugiente. Sostenía su copa de Chardonnay como un cetro. Su sonrisa una máscara pulida perfecta. Grace, querida, susurró. Su voz una hoja de seda afilada, mientras me miraba de arriba abajo. No estarás tratando de robarle protagonismo con ese uniforme, ¿verdad? Este es el día de Lucas. Las palabras me golpearon como metralla, robándome el aire de los pulmones. Sentí el frío familiar que se filtraba hasta la médula, pero mantuve su mirada. Mi entrenamiento militar tomó el control, rostro neutral, manos firmes. Pero por dentro, sus palabras fueron una detonación, haciendo estallar años de silencio soportado. No había terminado. Al ver que un senador estatal se acercaba, colocó una mano posesiva sobre mi brazo, su toque sintiéndose como una marca. Senador, conoce a mi hijastra, Grace, dijo, con un tono cargado de falsa preocupación. Ella hace papeleo para el ejército en Nevada. Estamos tan felices de que tenga un trabajo tan seguro. Siempre nos preocupamos por ella. Papeleo. Había reducido mi mando, mis estrategias, las vidas de las que era responsable a papeleo. Me pintó como una persona frágil de la que tenían que preocuparse. Mientras Lucas era el héroe, el senador me dio un asentimiento educado y despectivo y volvió a prestarle atención, dejándome parada en la sombra que habían creado con tanta habilidad. No existía como soldado, solo como una nota al pie en la historia de mi hermano. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando a mi padre. Lo encontré haciendo tertulia junto al gabinete de licor, riendo con un general retirado. Se llamaba Donald Helbig y él era el arquitecto de esta ficción. Mientras hablaba, señalaba orgulloso a Lucas, sus ojos recorrieron la habitación y pasaron por encima de mí, no con malicia, sino con una indiferencia que de alguna manera era peor. Era como si fuera un mueble, parte del paisaje. Entonces lo vi sobre la pesada repisa de roble. En lugar de honor, un gran marco de plata ornamentado ocupaba el lugar principal. Era una fotografía de Lucas y yo de mi último turno en Afganistán, ambos con equipo completo de combate en el desierto, entrecerrando los ojos contra el sol intenso. O al menos era una foto de nosotros. Mi estómago se hundió. La foto había sido brutalmente recortada, eliminándome casi por completo, dejando solo el borde de la menga y una pequeña parte de mi hombro pegada al lado de mi hermano. Yo era un miembro fantasma, un remanente que habían sido demasiado perezosos para eliminar por completo. Debajo de la imagen, una placa de latón recién pulida estaba fijada al marco. Las palabras grabadas se quemaron en mis retinas. Capitán Lucas Helbig, arquitecto de la Operación Lanza Resuelta. Mi sangre se heló. El murmullo bajo de la fiesta se desvaneció hasta convertirse en un rugido distante. Esto no fue un descuido.
No fue un olvido. Fue un acto deliberado de borrado. No solo habían ignorado mis logros. Los habían robado. Renombrado y montado en la pared para que todos los admiraran. Habían tomado mi historia, la historia que había escrito con polvo, sudor y sangre, y firmado el nombre de mi hermano en ella. Esa fotografía en la repisa no fue la primera vez que me cortaron del encuadre. En mi memoria. Las ediciones eran solo menos literales. Las excisiones talladas en momentos que deberían haber sido míos. De pie allí, en medio del tintinear de las copas y risas forzadas, el ruido de la fiesta se desvaneció y el pasado llegó como una niebla densa del Chesapeake. Fui transportada a un día abrasador de junio en West Point, el sol golpeando el verde perfecto de los terrenos de desfile, haciendo que el latón pulido de nuestros uniformes fuera casi demasiado brillante para mirar. Era el día de la graduación. 4 años de disciplina implacable, de despertadores a las 4 de la mañana, de llevar mi cuerpo y mente a sus límites absolutos. Me habían llevado a este único momento triunfal. Vestida con el icónico gris y blanco, mis guantes blancos, nítidos y limpios, estaba en formación, mi mirada recorriendo el mar de familias, vitoreando en las gradas. Las buscaba, una esperanza infantil y desesperada, parpadeando en mi pecho. Veía a mis compañeros de clase siendo levantados sobre los hombros de sus padres. A sus madres llorando de alegría descontrolada. Veía hermanos sosteniendo carteles, hechos a mano con insultos cariñosos y ridículos. No veía nada para mí. El espacio, donde mi familia debería haber estado, era un vacío enorme y abierto. Mi padre me había llamado la noche anterior. Su voz, suave y profesional, como si hablara con un subordinado, me informó de una reunión ineludible con un cliente. Dijo que estaba orgulloso, por supuesto, pero que los negocios eran negocios. Las palabras sonaban vacías. Un guión prescrito, que probablemente había usado antes. Mi madrastra, Débora, ni siquiera se molestó en llamar. Un buque estridente de lirios blancos, una flor a la que he sido alérgica desde niña. Un hecho que seguramente sabía, llegó a mis barracas con una tarjeta. Su firma estaba en ella, pero el mensaje. Un genérico "estamos tan orgullosos de ti" parecía escrito por un asistente. Más tarde, llegaría un mensaje de voz, su voz suave e impersonal, deseándome suerte como si acabara de pasar un examen de conducir. Y Lucas, mi hermano, mi compañero soldado, envió un mensaje de texto. Contenía una sola palabra solitaria. Felicidades. Me quedé allí. Una estatua en medio de una celebración. El peso de mi diploma se sentía imposiblemente pesado en mi mano. La sensación abrumadora del logro que había anticipado, el sentimiento con el que había soñado durante 4 años, se disolvió en un vacío doloroso. Fue el primer y quizás el corte más profundo. La punzante realidad de que el logro más importante de mi vida para mi propia familia era una molestia, un evento que no valía la pena alterar su allende. Un logro que no merecía su presencia. El recuerdo cambió, el calor del verano fue reemplazado por la cálida sofocación de una Navidad años después. Todos estábamos reunidos en la sala formal. El aire denso con el aroma del imponente abeto Douglas y el costoso y empalagoso perfume de mi madrastra. Un fuego crepitaba en la chimenea proyectando un resplandor cálido sobre los regalos perfectamente envueltos. Lucas, sentado en un sillón mullido como si estuviera en un trono. Abrió el primero. Era una caja pequeña y pesada de parte de mi padre. Dentro, descansando sobre un cojín de terciopelo negro, estaba el Rolex antiguo de nuestro abuelo, una reliquia, un legado. Mi padre le dio una palmada en el hombro. Su voz cargada con una rara muestra de emoción. Esto pertenece a quien llevará adelante el nombre Weaver, anunció a la sala, su mirada recorriendo a los parientes reunidos, excluyéndome intencionadamente. Luego fue mi turno. Débora me entregó un sobre delgado y crispado, un brillante símbolo rojo de alegría navideña que se sentía como una burla. Mi nombre estaba escrito al frente, con su perfecta caligrafía en bucle. Lo abrí. Dentro había una tarjeta de regalo de Amazon por $50. Un silencio sofocante cayó sobre la habitación. Todos lo vieron. Todos entendieron el abismo entre los dos regalos. Pensamos que preferirías algo práctico, dijo Débora, su sonrisa sin alcanzar del todo sus ojos. Con tu estilo de vida. Pensamos que comprar en línea es probablemente lo más fácil para ti de manejar. Práctico. Esa fue la palabra que usó para describir mi vida, mi carrera, mis decisiones. Era un eufemismo para poco femenina, inestable, diferente. A Lucas le dieron un legado. A mí me dieron una transacción, un reconocimiento de $50 de que no me conocían y no tenían intención de intentarlo. La tarjeta de regalo se sintió como un cheque de liquidación. Pago por servicios prestados como hija, una declaración clara y final de mi lugar en la jerarquía familiar. Yo era secundaria, una extranjera, un pensamiento de último momento, pero en medio de ese frío.
Hubo un recuerdo que ardía con un calor feroz y protector. Fue el recuerdo de mi abuela, Margaret, la madre de mi padre. Después de esa solitaria graduación en West Point, después de las flores y el mensaje de una sola palabra, ella fue quien apareció. Condujo 8 horas seguidas desde su casa en Carolina del Norte sin parar. Su viejo Buick llegó a mis barracas vacías justo cuando caía el crepúsculo. Me encontró sentada en mi baúl de pie y sin decir palabras simplemente me abrazó. Luego, me llevó a un pequeño y modesto restaurante a un lado de la carretera principal, del tipo con asientos de vinilo rojo agrietado y el olor constante a cafeitos y no frito. Era real, era honesto. No ofreció palabras vacías ni excusas por ellos. Nos pidió café negro a ambas y una porción de pastel de manzana con helado. Luego cruzó la mesa y tomó mi mano con la suya. Su agarre sorprendentemente fuerte, sus ojos del mismo azul claro que los míos, me miró directamente, viendo más allá del uniforme y la compostura cuidadosamente construida. Nunca dejes que ellos definan tu valor, Grace, dijo, con voz baja y firme, cortando el murmullo tranquilo del restaurante. Tu luz es demasiado brillante. Y eso les asusta. Tienen miedo de quedarse en las sombras. Eso es todo esto, miedo. Ella no solo me consolaba, me estaba armando. Ella fue la única que vio el campo de batalla por lo que era, no un desierto lejano, sino el caoba pulido de la mesa del comedor de nuestra familia. Ella vio su miedo, sus celos, sus desprecios calculados, por lo que eran. Sus palabras fueron un salvavidas, un ancla en el caos turbulento de su indiferencia. Ella fue la voz que susurró. No estaba loca por sentir lo que sentía. Su voz fue la única razón por la que no me había hecho pedazos hace mucho tiempo. Las palabras de mi abuela se convirtieron en mis nuevas órdenes de misión. No dejes que ellos definan tu valor. Y así me fui. 2 bolsas de lona oliva y mi maltrecho Ford F-150 fueron todo lo que tomé de esa casa en Annapolis. Conduje hacia el oeste, dejando atrás el verde exuberante de Maryland para enfrentar el sol implacable y castigador de Arizona. Mi destino era Fort Wooka, una base de inteligencia ubicada en medio de un vasto y despiadado desierto. Mi primer apartamento era un estudio estrecho sobre una lavandería abierta a las 24 horas. El aire estaba perpetuamente cargado con la dulzura química del suavizante y el opresivo zumbido de las máquinas abajo. Era todo lo que podía permitirme después de pagar el depósito de seguridad y el primer mes de renta con los pocos ahorros que tenía. Mientras tanto, una sola llamada telefónica de mi padre había asegurado a Lucas un espacioso apartamento amueblado en el nuevo complejo para oficiales, completo con piscina y vista a las montañas. Mi vista era un estacionamiento de grava. Mi padre nunca llamó para ver si había llegado bien. Este era mi castigo por mi terquedad, como él lo llamaba. Esperaba que yo fracasara, que volviera arrastrándome y admitiera que no podía sobrevivir, sin el nombre Helbeck que me sostenía. Cada noche, después de un día agotador en la base, me sentaba en una caja de cartón volteada que servía como mi único mueble, comiendo fideos instantáneos directamente del vaso. Miraba hacia la interminable extensión del desierto, el cielo tornándose de un púrpura magullado al anochecer, y una fría punzada de duda se infiltraba. ¿Había cometido un terrible error? Pero entonces recordaba la expresión en su rostro, el gesto desdeñoso de su mano. Y sabía que no podía volver atrás. Preferiría morir de hambre en este desierto que asfixiarme en su jaula dorada. En la base pronto aprendí que mi nombre era tanto una bendición como una maldición. Mi nuevo comandante, el coronel Miller, era un viejo amigo de mi padre. Al ver Helbeck en mi expediente, me miró con un escepticismo inmediato y profundo, como si fuera un fraude que tenía la obligación de desenmascarar. Tenía que trabajar el doble que cualquier hombre en mi equipo solo para ser considerada la mitad de buena. Los planes tácticos que pasaba noches desarrollando a menudo recibían un gruñido. Indiferente. Lo tomaremos en consideración, teniente, decía Miller, arrojando mi informe sobre un montón de otros papeles. Una semana después, un colega hombre presentaba una idea sorprendentemente similar en una reunión, reformulada con su propio barítono confiado, y recibía elogios entusiastas. Excelente iniciativa, Johnson, tronaba Miller. Aprendí a trabajar en silencio. Dejé de ofrecer mis mejores ideas en foros abiertos. En cambio, las vertía en mis informes oficiales, creando una meticulosa huella documental. Me ofrecí para las asignaciones que nadie más quería. El turno de noche, analizando imágenes de vigilancia de drones hasta que mis ojos ardían. Los inventarios de días festivos en almacenes asfixiantes. Mis comidas se convirtieron en lo que podía comer en mi escritorio. Una barra energética y café negro amargo de la cafetera de la sala de descanso. No me quejaba. Canalizaba el resentimiento.
la punzante injusticia y lo convertía en combustible. Me haría tan indiscutiblemente excelente que ya no podrían ignorarme. Una noche, llevaba 36 horas seguidas despierta, sumergida en comunicaciones enemigas encriptadas para un informe crítico. Mi mundo se había reducido al resplandor verde del monitor. El agotamiento era un peso físico que me oprimía. Al alcanzar mi taza de café, mi mano tembló y el líquido hirviente se derramó sobre mi muñeca. Un dolor ardiente recorrió mi brazo, pero no había tiempo para reaccionar. Jadeé, maldije en voz baja y envolví mi mano en un montón de toallas de papel ásperas del dispensador. Luego volví a la pantalla. El informe era más importante que el dolor. A la mañana siguiente, dejé el informe terminado sobre el escritorio de Miller. Él lo miró, luego me miró a mí, sus ojos vacíos de reconocimiento. Está bien, Helbeck, déjalo ahí, fue todo lo que dijo. No un gracias, ni reconocimiento por el trabajo. Esa noche, de regreso en mi apartamento sofocante, el zumbido constante de las secadoras de abajo parecía una burla. Desenrollé las toallas de papel. Una ampolla dolorosa y supurante se había formado en mi muñeca y en el silencio absoluto de esa habitación finalmente me rompí. Las lágrimas no eran por el dolor punzante de la quemadura. Eran por la profunda y aplastante soledad. No había a quien llamar. Nadie que me trajera una bolsa de hielo. Nadie que me dijera que todo estaría bien. La ampolla era un símbolo perfecto y doloroso de mi nueva realidad. En este camino estaba completamente sola. Cada herida, grande o pequeña, tendría que curarla yo misma. Después de una noche sumida en la desesperación más profunda, el sol del desierto se sentía inusualmente cruel. A la mañana siguiente, estaba en la sala de conferencias principal antes del amanecer, el silencio de la base, un marcado contraste con el caos en mi mente. Me concentré en mi trabajo, dejando que los datos complejos en la pantalla fueran mi refugio. La primera persona que rompió el muro que había construido a mi alrededor fue la que menos esperaba. No era un amigo de mi padre. No formaba parte de la red de los viejos conocidos. Era el general de brigada Ro, un coreano estadounidense de segunda generación, con ojos amables e inteligentes y reputación de ser duro pero justo. Entró en la sala a las 5 horas. Me vio encorvada sobre mi portátil y en lugar de pasar de largo, se detuvo. Unos minutos después, regresó y colocó una taza de cerámica humeante en la mesa junto a mí. El calor se filtró a través de la porcelana hacia mis manos frías. Teniente, dijo. Su voz baja pero clara. Leí su análisis de las rutas de suministros enemigas anoche. Fue brillante. Vio un patrón que todo mi equipo pasó por alto. Levanté la vista, sorprendida y en silencio. Durante meses mi trabajo había sido ignorado o robado. Que no solo lo vieran, sino que lo entendieran y elogiaran un general, nada menos. Se sentía surrealista. Esa simple taza de café negro ofrecida, sin pompa ni expectativa, tenía más calor y respeto genuino que todos los cumplidos vacíos que mi familia me había dado. Solo pude articular un ahogado gracias, señor. Desde ese día, el general Rowe se convirtió en un mentor silencioso. No lo hacía para llamar la atención, pero empezó a incluirme en reuniones de alto nivel. Pedía específicamente mi opinión, obligando a los otros oficiales en la sala a escuchar. Me estaba dando una plataforma no por mi apellido, sino a pesar de él. Fue el primer rayo de luz. El segundo llegó en un solitario jueves de noviembre. Era el Día de Acción de Gracias, una festividad que había llegado a temer. En casa. Era un gran evento lleno de personas que apenas conocía y la presión asfixiante de las expectativas familiares. Aquí no era más que otro día. Ya me había resignado a una cena de lasaña congelada para rellenar y el silencio de mi apartamento. Entonces hubo un golpe en la puerta. Era la sargento maestro María Torres. Una sargento sin tonterías de mi unidad, una mujer formidable a quien respetaba inmensamente. Estaba allí con ropa de civil, un delantal colorido atado a la cintura. Teniente coronel, dijo. Su tono no dejaba lugar a discusión. Mi esposo cocinó demasiado pavo. No vas a pasar la fiesta sola. Ponte el abrigo. Empecé a protestar, a decir que estaba bien, que tenía trabajo que hacer, pero ella solo negó con la cabeza, con una pequeña y genuina sonrisa en el rostro. Eso no fue una petición, señora. La dejé guiarme a su pequeño y ordenado hogar al otro lado de la base. En el momento en que entré, me envolvieron los sonidos y olores que no sabía que había estado extrañando, las risas caóticas de sus 3 hijos, el aroma sabroso del pavo asado con relleno y el dulce y especiado olor del pastel de calabaza enfriándose sobre la encimera. Su esposo, un contratista civil de rostro amable, me estrechó la mano calurosamente. Sus hijos me mostraron sus creaciones de Lego. No preguntaron por mi familia ni por mi pasado. Simplemente me sacaron una silla en su mesa abarrotada, me pasaron el puré de papas y me incluyeron.
mientras me sentaba, escuchándolos discutir de buen humor sobre la mejor parte del desfile de Macy's. Un calor se extendió por mi pecho que no tenía nada que ver con la comida. Por primera vez en años, sentí lo que una familia debería sentir en Acción de Gracias. Poco a poco, casi sin darme cuenta, una nueva clase de familia comenzó a formarse a mi alrededor. No era de sangre, sino de propósito compartido y respeto mutuo. Era el general Rowe, que veía mi mente. Era María, que veía mi soledad. Era un puñado de otros soldados en mi equipo que habían visto mi ética de trabajo y llegaron a confiar en mi juicio. Ellos eran los que se quedaban hasta tarde conmigo, quienes me traían comida cuando me olvidaba de comer, quienes escuchaban cuando la presión se volvía demasiada. Una noche de viernes. Después de un ejercicio de campo particularmente agotador, de 2 semanas, terminamos todos en un bar local justo fuera de la base. Un lugar con pisos pegajosos, un jukebox tocando rock clásico y fotos baratas de cerveza. Estábamos todos exhaustos, sucios, pero aliviados. Nos sentamos alrededor de una mesa tambaleante, devorando canastas de alitas picantes y aros de cebolla grasientos. El general Rowe levantó su vaso de plástico con cerveza. El bar ruidoso pareció callarse alrededor de nuestra mesa. Por los cerebros de la operación, dijo, mirándome directamente. Y de repente, todas y cada una de las personas en esa mesa, oficiales y suboficiales por igual, levantaron sus vasos y copas hacia mí. Por Grace, gritó alguien. ¡Wow!, gritó otro. Chocaron sus vasos contra el mío. En ese momento, rodeada por el olor a cerveza rancia y comida frita, me sentí más vista, más valorada, más celebrada que nunca, en la perfecta y prístina sala de estar de la casa de mi padre. Su luz, genuina e inquebrantable, finalmente me ayudaba a ver la mía propia. El calor de aquella noche en el bar, el sentimiento de camaradería y respeto genuino, parecía de toda una vida atrás. Cuando sonó mi teléfono una semana después, era un número que no reconocía, pero el código de área era de Maryland. Un nudo frío de aprensión se apretó en mi estómago. Durante 2 años. No hubo más que silencio de su parte. Un silencio que había confundido con paz. Contesté. Grace. Su voz era tan extraña, tan diferente del tono duro y desdeñoso que recordaba. Era normalmente cálida, casi empalagosa. Era mi padre, Grace. Acabo de hablar con el general Fitzwilliam. Me dijo que has estado haciendo un trabajo excepcional allá afuera. Solo quería llamar para decirte, estoy orgulloso de ti. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Estoy orgulloso de ti, las 4 palabras que había anhelado oír toda mi vida. Mi guardia, tan cuidadosamente construida, vaciló por una fracción de segundo. Una parte tonta y desesperada de mí, la niña pequeña que aún buscaba la aprobación de su padre. Quiso creerle, pero la oficial de inteligencia experimentada en mí sabía mejor. Esto no era una llamada, era una jugada inicial en una campaña estratégica. No tardó en revelar su objetivo. Escucha, la razón por la que llamo es que Lucas está en carrera para un puesto de mando importante, una gran oportunidad para él. Pero necesita un plan estratégico verdaderamente impresionante para cerrar el trato. La primera persona en la que pensé fuiste tú. Nadie en la familia tiene una mente para esto como tú, Grace. Y ahí estaba. El anzuelo. Las alabanzas no eran para mí. Eran una herramienta para obtener algo de mí. No estaba orgulloso de mi éxito. Lo veía como un recurso para explotar en beneficio de mi hermano. La familiar y escalofriante decepción me invadió, apagando la pequeña chispa de esperanza. Le dije que lo pensaría. Con una voz más fría de lo que pretendía, comenzó la presión total. Al día siguiente, un correo de Lucas apareció en mi bandeja de entrada. El asunto era simplemente, hola. Dentro había un esquema vago de una página sobre los parámetros de la misión y un mensaje corto. Hola, Grace, papá dijo que quizás podrías ayudar con esto. Sabes, no soy bueno con los detalles finos. Avísame qué se te ocurre. No era una petición, sino una expectativa. Como si fuera mi deber hacer su trabajo para que él pudiera volver a ser el escritor fantasma de su éxito. La arrogancia casual de todo aquello me apretó la mandíbula. Luego vino la llamada de Débora. Su voz era una clase magistral de manipulación emocional, teñida de culpa y falsa urgencia. Grace, querida, comenzó, tu padre me contó sobre la maravillosa oportunidad para Lucas. Esto es muy importante para la familia. ¿Entiendes? Un Helveg en un puesto de mando así. No se le va a todos. Si lo ayudas a tener éxito, refleja bien en todos. Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Este no es momento para ser egoísta, querida. Todos tenemos que unirnos. Egoísta. La palabra fue un golpe calculado diseñado para avergonzarme y obligarme a cumplir. Negar su pedido se presentaría como que sabotearía activamente el futuro de la familia. Estaban empaquetando su
Flagrante explotación en lenguaje de amor y lealtad, torciendo el deber familiar en un arma contra mí. Querían que volviera a las sombras, que usara mi mente y mis habilidades para asegurar que Lucas, el hijo dorado, pudiera seguir brillando. El acto final de esta función teatral llegó una semana después. Mi padre voló hasta Arizona. No pidió ver mi estrecho apartamento ni la base donde trabajaba. Llamó y me invitó a cenar en el Steakhouse, el restaurante antiguo más caro de la ciudad. De esos con paneles de madera oscura, manteles blancos y camareros con chalecos negros. De esos donde lleva a clientes importantes, nunca a su hija. La comida fue tensa. Hizo charla superficial, preguntando sobre mi trabajo, sus ojos más pendientes de la sala que de mí. Luego, cuando el camarero retiró los platos principales, hizo su jugada. Se inclinó, cubrió mi mano con la suya. Su piel estaba seca y fría. Grace, dijo, con voz baja y confidencial, sé que no siempre he sido justo contigo. Ahora lo veo. Tienes un don. Una mente brillante. Apretó mi mano. Ayuda a Lucas esta vez. Solo esta vez. Te prometo que cuando esto termine, las cosas serán diferentes. Haré que sea mi misión asegurar que recibas el reconocimiento que mereces. Haré algunas llamadas. Me aseguraré personalmente de que todos sepan de lo que eres capaz. Fue un discurso perfecto. Tenía contrición, elogios y promesas para el futuro. Pero al mirar sus ojos, no vi nada. Ni arrepentimiento ni orgullo genuino. Solo vi el cálculo frío y duro de un abogado cerrando un trato. Esto no era una disculpa, era una negociación. Trataba de comprar mi talento con una promesa que no pensaba cumplir. En ese momento, bajo la luz tenue y cara del restaurante, la sombra de mi familia cayó sobre mí una vez más. No era una sombra de protección ni de amor. Fue una oscuridad asfixiante. Una que amenazaba con extinguir la luz misma que ahora buscaban usar. Después de esa cena, envié a mi padre un correo educado, redactado con profesionalismo. Le dije que, debido a mi actual ritmo operativo, no podría ayudar con la planificación estratégica del capitán Helbeck. Usé jerga militar. Fui firme, respetuosa y definitiva. Le dije que no. La represalia fue más rápida y brutal de lo que podía imaginar. 3 semanas después, un correo anónimo aterrizó en mi bandeja de entrada. Sin asunto, sin remitente reconocido, solo un enlace ominoso. Mi entrenamiento me gritaba que no lo abriera, pero un frío temor me decía que debía hacerlo. El enlace llevó a un blog de asuntos militares muy respetado. Se Dispatch. El titular decía, dentro de la operación Hawthorne, como la audaz estrategia de un capitán, salvó a un batallón. Me cortó la respiración. Operación Hawthorne. Esa era mía. Una compleja misión de contrainsurgencia de alto riesgo que había comandado en un valle remoto de Afganistán hace un año. Una misión que había sido clasificada hasta hace poco. Mi misión. Mis manos temblaban mientras bajaba por la página. El artículo era detallado, citando informes desclasificados sobre la audaz maniobra de flanqueo, los precisos ataques con drones, los componentes de guerra psicológica. Todos los elementos característicos que yo había diseñado y ejecutado, meticulosamente. Elogiaba el valor poco común y el genio estratégico del comandante. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como un pájaro atrapado y frenético. Desplazaba más rápido, buscando el nombre del crédito oficial, y entonces lo vi. Bajo un subtítulo titulado El comandante. Había una foto de Lucas sonriendo con confianza en su uniforme de gala. El texto decía, la misión fue comandada por el entonces capitán Lucas Helbeck, cuyo liderazgo en el terreno fue fundamental para su éxito. No fue un error. No fue un error tipográfico. Fue una mentira impresa en blanco y negro para que todo el mundo la viera. No solo intentaron robar mi futuro, habían retrocedido en el tiempo y robado mi pasado. Habían arrancado una página de mi historial de servicio, una página escrita con las vidas de mis soldados en juego, y pegaron la cara de mi hermano sobre ella. La rabia fue algo físico, una oleada ardiente y cegadora que me dejó mareada. Agarré mi teléfono y marqué el número de mi padre, mis dedos torpes por la furia. Él contestó en el segundo timbrazo, con voz calmada y serena. ¿Por qué? La palabra salió de mi garganta rota, un sonido áspero y ahogado. Estaba más allá de la razón, más allá de la compostura militar. ¿Por qué lo hiciste? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que era una admisión en sí misma. Cuando finalmente habló, la calidez fabricada desapareció, reemplazada por el veneno helado de su verdadero ser. Grace, sé realista, dijo, con voz plana y sin emoción. La carrera de Lucas necesitaba esto. Es un mundo competitivo. Su historial necesitaba una condecoración significativa para ponerlo en la vía del mando. ¿Y qué pasa? ¿Con mi historial? Grité con la voz quebrada. ¿Y mi carrera? Fue mi mando. Tu historial está bien, dijo despectivamente, pero seamos honestos.
Eres una mujer en el ejército, has hecho bien, excepcionalmente bien. Pero hay un techo. Nunca llegarás a los rangos más altos. Un hombre lo hará. Lucas lo hará. Esta fue la mejor jugada estratégica para la familia. La mejor jugada estratégica, casi se me cayó el teléfono de las manos. Era peor que una mentira. Era una justificación, una filosofía. No solo admitía el robo. Explicaba su fría y dura lógica. Me decía que mi género era una descalificación permanente, que mi ambición, mi talento, mis sacrificios. Todo estaba limitado por una barrera, invisible que hacía mis logros prescindibles y el potencial de su hijo ilimitado. No solo estaba robando mi victoria, me estaba diciendo que no la merecía desde el principio. Fue una bofetada tan profunda, tan absolutamente desdeñosa con toda mi existencia, que me dejó sin aliento. Colgué. No golpeé el teléfono contra nada, simplemente dejé caer mi mano. El dispositivo cayó haciendo ruido sobre el barato suelo laminado. Mis piernas no me sostenían. Empecé a caminar de un lado a otro por el pequeño espacio de mi apartamento, de un lado a otro como un animal enjaulado. 4 paredes. 4 años en West Point. 10 años de servicio. Noches largas, madrugadas. Feriados perdidos. La quemadura en mi muñeca. El solitario día de acción de gracias, el esfuerzo constante, de trabajar el doble solo para ser vista como igual. Todo, cada sacrificio, borrado por una publicación en un blog y la ambición casual y cruel de mi propia familia. Me detuve frente al pequeño espejo del baño. Vi a una mujer que apenas reconocía. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, con ojeras profundas y un dolor tan hondo que parecía antiguo. Pero mientras miraba esos ojos, algo cambió. La desesperación, el peso aplastante de la traición comenzó a quemarse, consumido por otra cosa. Un fuego salvaje de furia, una rabia fría, clara y absoluta. Habían tomado mi pasado, habían intentado dictar mi futuro, habían devaluado mi presente, me habían dejado sin nada, y ese fue su error fatal. Un soldado que no tiene nada que perder es el soldado más peligroso de todos. Respiré hondo con temblores y la mujer en el espejo se enderezó. El temblor cesó, las lágrimas se secaron, el dolor se retiró, reemplazado por un enfoque cristalino. Pensaron que soportaría esto en silencio, tal como había soportado todo lo demás. Estaban equivocados. Vas a pagar por esto, susurré, mi voz una promesa baja y firme al reflejo en el cristal. Todos ustedes. Todos tienen un punto de quiebre, una línea trazada en la arena que, una vez cruzada, lo cambia todo. Es ese momento en que el costo del silencio se vuelve mayor que el costo de la lucha. El momento en que te das cuenta de que tu propia dignidad es más importante que una falsa paz. Dime, ¿cuál fue tu punto de quiebre? ¿Cuál fue el momento que te hizo decir basta? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz me da fuerza. Y en el próximo capítulo veremos exactamente qué pasa cuando esa fuerza finalmente se desata. El incendio de furia se calmó, convirtiéndose en brasas ardientes de determinación. La tormenta emocional dio paso al enfoque frío y claro de una oficial de inteligencia. Mi misión ya no estaba en suelo extranjero, estaba aquí. Y toda misión comienza con reunir inteligencia. Sabía que los registros militares oficiales, especialmente los clasificados, no podían alterarse sin dejar rastro. Mi padre, con toda su astucia legal, era un civil. No entendía las huellas digitales dejadas en los sistemas seguros. Yo sí. Durante las siguientes 48 horas apenas dormí. Alimentada por café negro y una determinación sombría, usé todas las habilidades forenses cibernéticas que poseía. No solo era una soldado, era una analista entrenada. Navegué por el laberinto de los archivos seguros del Pentágono. Mis dedos volaban sobre el teclado, ejecutando consultas complejas por línea de comandos. Mi corazón latía con un ritmo constante contra mis costillas, no por miedo, sino por la emoción de la cacería. Y entonces, a las 3 a.m. de la segunda noche, lo encontré. El registro administrativo de los archivos relacionados con la operación Hawthorne. Los metadatos no mentían. Era una línea de tiempo perfecta e incorruptible. Mostraba el archivo original del informe posterior a la acción. Nombre AR App Hawthorne, 253 Centau Helveg G, enviado por mí en la fecha correcta. Y luego mostraba otra entrada fechada, 5 meses después. Una modificación, una anulación. A nivel administrador, mi respiración se cortó al rastrear el origen del comando. La dirección IP no provenía de un dominio de .mil. No era del Pentágono ni de ninguna instalación militar. Hice una rápida búsqueda. La dirección correspondía a un servidor comercial registrado. A una entidad privada. Una mezcla de temor y triunfo me invadió cuando apareció el nombre en mi pantalla en letras blancas y contundentes. Helveg and Associates LLC.
Mi padre, desde el servidor de su propia firma legal. No se trataba de una conspiración con oficiales de alto rango. Era un simple acto doméstico de traición. Una oleada de algo parecido a una euforia nauseabunda me recorrió. Esto era todo. El arma. Humeante digital. La prueba irrefutable. Pero, un archivo de registro no era suficiente. Necesitaba algo más tangible, algo indiscutible. Necesitaba el documento original. Años de entrenamiento me habían inculcado una paranoia profunda. Un hábito de redundancia personal. Nunca confiaba en un solo sistema. Hacía copias de seguridad de todo. Fui a la vieja y maltrecha caja de madera al fondo de mi armario. Que me había cejido de base en base. Levanté la pesada tapa, el olor a lona y cuero viejo, llenando el aire. Debajo de un uniforme de gala cuidadosamente doblado y mis antiguos manuales de campo, estaba allí un pequeño disco duro externo negro y encriptado. Mi archivo personal. Mis manos estaban firmes al conectarlo a mi portátil. Tecleé la larga y compleja contraseña, una combinación del cumpleaños de mi abuela y las coordenadas de mi primer puesto de mando. Y la unidad cobró vida. Navegué a la carpeta correcta y allí, intacto durante más de un año. Estaba el archivo con el nombre exacto que aparecía en el registro original. Lo abrí. Mi informe original apareció en pantalla exactamente como lo había escrito. Mi firma digital estaba al final. Mis mapas tácticos con mi propia letra en los márgenes estaban todos allí. Y lo más importante, también el apéndice C. Un análisis detallado de 12 páginas sobre la maniobra de flanqueo de último minuto en la cresta sur. La jugada decisiva que rompió la línea enemiga y salvó al batallón entero. La maniobra, que Lucas ni siquiera sabía que yo había autorizado hasta que terminó. Tenía mi arma. Inmediatamente comencé a crear múltiples copias de seguridad seguras en diferentes servidores en la nube y en una nueva memoria USB. Nunca podrían borrar esto de nuevo. Mientras subía el archivo. Final, mi teléfono vibró. Era el general. Raúl Grace dijo, con voz grave. Acabo de leer un artículo que acredita a Lucas por Hawthorne. Es una tontería y tú y yo lo sabemos. Todo el tercer batallón sabe quién estuvo en la radio ese día. Sabemos de quién seguíamos las órdenes. Hizo una pausa. Yo estuve allí. Testificaré sin dudarlo. Si necesitas un testigo, lo tienes. Lo diré bajo juramento ante cualquier junta investigadora. Sus palabras fueron la última pieza de munición que necesitaba. La confirmación de que no luchaba contra un fantasma. No estaba sola. Solté un suspiro lento que no sabía que estaba conteniendo. La fría determinación en mis venas se solidificó como hielo. Gracias, general, dije. Con voz extrañamente calmada. Lo aprecio más de lo que imagina, pero no creo que necesite un tribunal. Hice una pausa, mirando los archivos desplegados en mi pantalla. Mi Arsen, resolveré esto en otro tipo de escenario. El escenario estaba en West Point. El teatro Eisenhower estaba lleno de cadetes con sus uniformes grises de gala, oficiales condecorados, exalumnos influyentes y prensa militar. El aire vibraba con tradición y prestigio. Este era el lugar donde me había graduado sola, una mujer invisible en un mar de hombres celebrados. Hoy no sería invisible. Llegué no como invitada, sino como comandante entrando a un campo de batalla. Esta vez no estaba sola. Mi abuela Margaret caminaba a mi lado. Su porte era regio, su presencia una fuerza innegable. Llevaba un vestido azul marino simple pero elegante, con un collar de perlas en el cuello. Ella era mi refuerzo, como era de esperar. Mi nombre no estaba en la lista de invitados en la entrada principal. Un joven capitán nervioso dio un paso adelante para bloquear nuestro camino con un portapapeles en la mano. Señora, parece que su nombre no está aquí. Antes de que pudiera responder, mi abuela sostuvo su mirada con una fija mirada que podría haber congelado el acero. Capitán, dijo. Con voz baja pero con una autoridad que lo hizo enderezar la espalda. Mire bien las insignias de rango en su hombro. Esa es la teniente coronel Grace Helbig. Ella tiene más derecho a estar en este salón que cualquiera en su lista. Ahora, va a hacerse a un lado o necesitamos hablar con su oficial al mando. El joven capitán palideció. Tartamudeó una disculpa y prácticamente se tropezó para dejarnos pasar. Un murmullo recorrió a la multitud reunida en el vestíbulo al vernos. Podía sentir sus miradas sobre mí, sobre mi uniforme, sobre la firmeza de mi mandíbula. No nos detuvimos a socializar. Caminamos con determinación directo al auditorio principal. La primera fila estaba reservada. Un pequeño cartel discreto con la inscripción reservado para la familia Helbig colocado en el asiento final. Mi padre, mi madrastra y Lucas ya estaban sentados, disfrutando la atmósfera. El rostro de Débora, envuelto en una sonrisa triunfante, se congeló al vernos.
La expresión de mi padre se tensó en una máscara de incredulidad. Caminé por el pasillo, el sonido de mis tacones bajos resonando deliberadamente en el suelo pulido. Me detuve en su fila, sin una palabra. Encontré la mirada de mi padre y luego me senté en el asiento vacío justo a su lado. Mi abuela se sentó, junto a mí, jaque mate. El juego había comenzado. La ceremonia empezó. Se pronunciaron discursos. Se cantaron alabanzas y luego fue el turno de Lucas. Caminó hacia el podio. La imagen misma de un héroe estadounidense moderno. Era atractivo, seguro y completamente fraudulento. Comenzó su discurso con voz suave y ensayada, relatando historias de valor de la Operación Hawthorne. Mis historias. Habló sobre la difícil decisión de ejecutar la maniobra de flanqueo, una decisión que yo había tomado mientras él estaba a kilómetros de distancia. Habló sobre el uso innovador de operaciones psicológicas, una estrategia que diseñé tras noches sin dormir. Detrás de él, en una enorme pantalla de proyección, comenzó una presentación. La primera imagen era un mapa táctico del Valle Hawthorne. Era un mapa que conocía íntimamente. Yo misma había dibujado las superposiciones iniciales. Usó un puntero láser para trazar las rutas. Sus palabras eran un eco perfecto de las mías del informe original de la misión. Sentí una fría y tranquila furia apoderarse de mí. Entonces comenzó mi propia y silenciosa contraofensiva. En la esquina inferior derecha del mapa apareció una línea de texto, pequeña pero clara. Arquitecta estratégica Teniente Coronel G. Helbeck. Un murmullo bajo recorrió la mitad delantera del auditorio. Lucas se detuvo a mitad de frase, vaciló. Sus ojos se dirigieron a la pantalla. Un destello de confusión cruzó su rostro. Intentó recuperarse, ignorarlo y continuar con la siguiente fase de su historia. La diapositiva cambió a un diagrama complejo que detallaba los protocolos de escalada de amenazas. Y allí estaba de nuevo en la parte inferior. Autorización final de campo G. Helbeck. El murmullo se hizo más fuerte. Ya no era solo un par de personas. Fue una ola de susurros confundidos. En el escenario, Lucas estaba visiblemente nervioso. El flujo confiado de su discurso se rompió. Comenzó a tartamudear, perdiendo su lugar en la narrativa que había memorizado, pero que nunca comprendió realmente. Sus ojos buscaron al costado del escenario al equipo técnico. Una mirada desesperada y de pánico cruzó su rostro. Él sabía. Sabía que estaba perdiendo el control. El rostro de mi padre estaba pálido. Los nudillos blancos donde apretaba el reposabrazos. Débora parecía haber ingerido veneno, justo cuando el silencio de Lucas en el escenario se volvió dolorosamente incómodo. El general Rowe, quien estaba programado para dar la condecoración final, se levantó y caminó hacia el micrófono secundario en el escenario. Estaba calmado, su presencia imponía respeto, captando la atención inmediata de todo el salón. Los susurros se apagaron al instante. Damas y caballeros, comenzó el general Rowe con voz profunda y resonante que llenó el auditorio silencioso. Por favor, perdonen la interrupción. Parece que tenemos un error administrativo en el programa que me siento obligado a corregir para el registro oficial. Dejó las palabras flotando en el aire. Con una pausa magistral que atrajo todas las miradas, Lucas permaneció paralizado en el podio como un ciervo frente a los faros. La brillantez táctica de la Operación Hawthorne ha sido justamente elogiada esta noche, continuó el general, su mirada recorriendo a la audiencia. El valor de los soldados en el terreno fue insuperable, pero el verdadero arquitecto de esa victoria, el comandante que diseñó la estrategia y asumió la responsabilidad última de su ejecución, está sentado aquí con nosotros hoy. El silencio en la sala fue absoluto. Estaba tan callado que podía oír el zumbido de las luces del escenario. El general Rowe giró ligeramente, encontrando mis ojos en la primera fila. Me dio un leve asentimiento apenas perceptible. Así que les pido a todos que por favor se pongan de pie, declaró, con voz creciente y poderosa, mientras reconocíamos de forma correcta y oficial a la verdadera oficial al mando de la operación. Hawthorne, una heroína genuina y una de las mentes estratégicas más brillantes del ejército de Estados Unidos, la teniente coronel Grace Helbeck. Por un instante, no hubo nada, y luego todo el auditorio estalló. No fue un aplauso educado, fue una ovación ensordecedora y atronadora, una ola espontánea de respeto y reconocimiento que me envolvió. Todo el núcleo de cadetes estaba de pie. Los oficiales, los exalumnos, todos se levantaron, sus manos uniéndose en un poderoso sonido unificado. Los flashes de las cámaras explotaban, desde la sección de prensa, creando una constelación de luces blancas cegadoras. Lentamente, la mano de mi abuela sobre mi brazo. Me puse de pie. Me giré y miré a mi familia. Lucas estaba paralizado, su rostro una máscara de choque pálido y humillado. Débora miraba hacia adelante, su fachada perfecta hecha trizas. Y mi padre. Mi padre parecía viejo y derrotado.
En ese momento, bajo el resplandor completo e implacable del reflector, finalmente entendió. Habían perdido, sostuve su mirada por un largo momento, dejando que me vieran, realmente me vieran, por primera vez, no como una ocurrencia tardía, ni como un personaje secundario, sino como la comandante de mi propia historia, parada en el centro del escenario que era legítimamente mío. El estruendoso aplauso se desvaneció, reemplazado por el asfixiante silencio de una sala privada de espera tras bambalinas. La adrenalina, que había corrido por mis venas momentos antes, ahora se retiraba, dejando una fatiga profunda hasta los huesos. El general Rowe había dispuesto que usáramos esa sala. Una cortesía para evitar la prensa. Era un espacio estéril, impersonal, pero serviría como el último campo de batalla. Fueron escoltados unos minutos después. Ya no eran un frente orgulloso y unido, sino tres individuos derrotados y separados. Mi abuela Margaret permaneció en silencio junto a la puerta, una guardiana estoica, asegurando que este enfrentamiento no sería interrumpido. Débora fue la primera en hablar. Su rostro un desastre de lágrimas falsas y maquillaje arruinado. La función aún no había terminado. ¿Cómo pudiste, Grace? Sollozó, su voz cargada de angustia fingida. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia frente a todos? La humillación. La miré, mi expresión impenetrable. Los apelativos emocionales que antes funcionaban en mí ahora eran inútiles. ¿Familia? Pregunté con voz peligrosamente baja. ¿Eso es lo que somos? Una familia no borra sistemáticamente a uno de los suyos para elevar a otro. Una familia no comete fraude para proteger un ego frágil. Deslicé una copia impresa y limpia de los registros del servidor sobre la mesa pulida. Cayó frente a ella con un sonido suave y definitivo. Esto no fue un error, Débora. Fue una conspiración. Y tú formaste parte de ella. Sus sollozos cesaron al instante. Sus ojos se posaron en el papel, vieron el nombre del bufete de mi padre, y su rostro quedó paralizado por la genuina sorpresa. Ya no tenía líneas en esta obra. Mi padre dio un paso adelante, su rostro era una máscara sombría. Intentó recuperar el control, recurriendo a lo único que le quedaba, el fanfarroneo. Esto es una vergüenza, siseó. Has deshonrado el nombre Helbeck. Escapé una risa corta y amarga. El nombre Helbeck. Enfrenté su furiosa mirada sin pestañear. Hablas de honor. Tu honor murió el día que decidiste que mis logros eran tuyos para regalar. Murió en el momento en que pusiste la ambición de tu hijo por delante de la verdad de tu hija. Abrió la boca para discutir, pero levanté una mano, silenciándolo. La dinámica de poder en la sala había cambiado irrevocablemente. Yo estaba al mando ahora. Lucas fue el último. Ni siquiera intentó entrar en la sala. Lo encontré después parado afuera, junto a los terrenos del desfile. El lugar donde todo había comenzado. Comenzaba a caer una llovizna fría y constante, empapando los hombros de su uniforme de gala. Se veía pequeño, derrotado. La fachada del hijo dorado se había desmoronado, dejando atrás a un hombre que apenas reconocía. Grace murmuró sin mirarme. Lo siento. ¿Lo sientes por qué? Lucas, pregunté con voz carente de ira. Solo una vasta y cansada tristeza. ¿Lo sientes por haberlo hecho o por haber sido descubierto? Finalmente me miró, sus ojos llenos de una mezcla patética de vergüenza y autocompasión. Soy un cobarde, susurró, la lluvia pegándole el cabello a la frente. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Si todos supieran lo brillante que eres. Yo simplemente desaparecería. No importaría. Miré a mi hermano, al hombre que una vez idolatré, al que protegí toda mi vida, y no sentí nada. El odio, la rabia, todo se había ido, reemplazado por una profunda compasión. No era un monstruo. Solo era débil. El perdón no es algo que pueda darte. Lucas, dije en voz baja, es algo que tienes que ganar. Puedes empezar devolviendo lo que no te pertenece. No esperé respuesta. Le di la espalda y me alejé, dejándolo solo con su conciencia y la fría lluvia de noviembre. Volví a la sala de espera para recoger a mi abuela. Mi padre y Débora seguían allí, parados en un silencio atónito. Esto es el informe final. Desde hoy en adelante, dije con voz clara y definitiva, cada palabra una piedra cuidadosamente colocada, construyendo un nuevo muro entre nosotros. El nombre Helbeck no es para mí más que un nombre en un acta de nacimiento. No es mi familia, no es mi identidad. Miré a mi padre. Luego a su esposa. No me llamen, no me escriban, no intenten buscarme. Nuestra relación, lo que quedaba de ella, terminó el momento en que decidieron que no era lo suficientemente buena porque soy mujer. No alcé la voz. No fue necesario. La quieta finitud de las palabras fue más poderosa que cualquier grito. Me giré, tomé el brazo de mi abuela, y salimos de la habitación, del teatro, y hacia el aire limpio y lavado por la lluvia. Respiré hondo. El aire estaba frío y cortante en mis pulmones. Sentí que era la primera respiración real que tomaba en años.
Había un dolor sordo por la pérdida. El duelo por una familia que había deseado, pero que nunca tuve realmente. Pero ese dolor quedó eclipsado por una inmensa y estimulante sensación de liberación. El peso de sus expectativas, sus decepciones, sus traiciones, había desaparecido, por primera vez en mi vida. Ya no estaba encadenada a su sombra. Era libre. La libertad que sentía al salir de ese salón era vasta, casi aterradora en su ilimitación. Durante tanto tiempo, mi vida había estado definida por la lucha contra la narrativa de mi familia. Ahora esa lucha había terminado. Pero la libertad sin propósito es solo otro tipo de prisión. Sabía que no podía simplemente regresar a mi vida como era antes. La victoria en West Point no fue un final. Tenía que ser un comienzo. La historia de lo ocurrido en Eisenhower provocó ondas expansivas en la comunidad militar. Recibí inundaciones de mensajes, algunos de antiguos colegas, muchos de desconocidos. Pero no quería ser un símbolo de represalia. Quería ser un catalizador de cambio, con el sabio consejo de mi abuela y el apoyo logístico del general Rowe. Canalicé la energía de ese momento en acción. Establecimos una fundación. Le dimos un nombre que fue tanto un honor como un acto desafiante de reclamación, la iniciativa Margaret Hellbeck para Mujeres en Defensa, en el evento oficial de lanzamiento en Washington, D.C., realizado en una sala llena de cadetes aspirantes, oficiales experimentadas y congresistas solidarias. Me paré en un podio una vez más. Esta vez, no luchaba por mi propia historia, luchaba por la de ellas. Miré al mar de rostros brillantes y decididos, y me vi en cada uno de ellos. El legado, les dije con voz firme, no es algo que se hereda, es algo que se construye ladrillo a ladrillo, dolorosamente. Tu nombre no te define, tus acciones sí. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. El nombre Hellbeck fue alguna vez, para mí, símbolo de un techo que me dijeron nunca podría romper. Hoy lo convertimos en símbolo de las herramientas que usaremos para romper esos techos para todos. El nombre que una vez fue mi prisión se había convertido en mi plataforma. En los meses siguientes, encontré una forma más tranquila y personal de sanar. Comencé a escribir. Al principio, solo eran notas, fragmentos de memoria, pero pronto se convirtió en una misión propia. Escribí mis memorias, un proceso que se sintió como la batalla final contra los fantasmas de mi pasado. Enfrenté cada recuerdo doloroso, cada agravio, cada momento de desesperación. No como una víctima relatando sus heridas, sino como una sobreviviente trazando sus cicatrices. Di al libro un título que mi abuela me inspiró años atrás en ese restaurante: Mando sin permiso. Para mi asombro, el libro se convirtió en un bestseller nacional, pero el verdadero impacto no estaba en las cifras de ventas. Estaba en las cartas. Llegaron por mails desde todo el país, eran de hombres y mujeres, soldados y civiles que también se habían sentido como el hijo olvidado, el empleado ignorado, el cónyuge no valorado. Un obrero jubilado de una fábrica en Ohio escribió que mi historia le dio el valor para finalmente confrontar a su hermano, quien le había robado el negocio de su padre. Una joven abogada en Chicago dijo que leyó un pasaje de mi libro a sus socios antes de argumentar con éxito su promoción. Leí cada carta, a menudo con lágrimas en los ojos. Eran historias de resistencia silenciosa, de injusticias cotidianas enfrentadas con coraje renovado. Me di cuenta de que mi guerra no había sido solo mía, había sido la guerra privada y silenciosa de muchos otros. Al compartir mi historia, encontré una comunidad. En sus historias, encontré las piezas finales de mi propia sanación. Un año después, me encontré de vuelta en West Point. El círculo ahora estaba completo. El aire fresco de otoño se llenaba con los sonidos de la banda militar y los orgullosos gritos de las familias. Esta vez no era una graduada solitaria, buscando un rostro conocido. Estaba en el estrado de honor, la oradora invitada para la clase graduada. Me paré en el podio, mirando la larga fila gris de cadetes, un mar de uniformes impecables y futuros llenos de esperanza. Este era el mismo lugar donde una vez estuve, invisible y con el corazón roto, mientras pronunciaba mi discurso, hablando no de tácticas o guerra, sino de integridad y del valor para definir el propio honor. Mis ojos recorrieron la multitud, y lo vi. De pie hacia el fondo, parcialmente oculto por un viejo roble, estaba Lucas. Vestía ropa de civil, una simple camisa polo y pantalones. Ya no era soldado. Solo estaba ahí escuchando. Cuando terminé y comenzaron los aplausos, él también aplaudió. Nuestras miradas se encontraron a través del campo por un breve y fugaz momento. No hubo animosidad ni una gran reconciliación. Solo hubo un reconocimiento silencioso y implícito. No aplaudía por mí. Su hermana aplaudía por lo que ahora representaba. Y en eso hubo un extraño y pacífico tipo de cierre. Después de los discursos, mi último deber fue entregar el certificado de comisión a una de las cadetes mejor graduadas.
Al llamar su nombre, una joven subió al escenario, la espalda recta como un bastón. Los ojos brillando con el mismo fuego que recordaba haber tenido en los míos, mientras le colocaba las barras doradas de segunda teniente en el uniforme. Me incliné y susurré, nunca pidas permiso para liderar. Me miró, con un destello de comprensión en los ojos y una sonrisa decidida asomándose en sus labios. No, señora, dijo. No lo haré. Di un paso atrás. Con una sensación de profunda satisfacción apoderándose de mí, había encontrado mi propósito. No estaba en las batallas que había ganado, sino en los futuros líderes que podía ayudar a forjar. Mi amanecer no me fue dado. Lo hice yo misma.